fotografía nuestra. Vamos a hablar de Edward Barnard. Y bueno, seguramente que la palabra Barnard os suena mucho y seguramente habéis escuchado la estrella de Barnard, el cinturón de Barnard, las nebulosas oscuras de Barnard. Pero vamos a ver quién es Barnard. Para ello nos vamos a remontar a finales del siglo XIX. Y Barnard fue un astrónomo estadounidense, un astrofotógrafo. Fue un pionero de la astrofotografía. Y Barnard vivió en la época en la que todavía no se sabía que había galaxias fuera de nuestra Vía Láctea. Se le llamaba por aquel entonces, lo que veían los astrónomos se le llamaban nebulosas espirales. Y bueno, Barnard realizó una serie de fotografías que bueno, hipnotizan a cualquiera que las observe. Barnard nació el 16 de diciembre del 1857 en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, en una familia humilde. Su padre murió antes de que él naciera y es su madre la que se ocupa de su educación. A los 9 años tuvo la suerte de entrar a trabajar como ayudante de un fotógrafo en Nashville, en su pueblo, y permaneció en este estudio durante 16 años desarrollando varias funciones. Aquí tenemos la cámara Júpiter de 1866, en la que Barnard trabajó cuando era niño. Esta es una cámara que lo que hacía es captar imágenes del Sol, y Barnard el trabajo que hacía era mantener constantemente esa cámara fotográfica apuntando directamente al Sol. Tenía que ir ajustando, rotando la cámara para que apuntase al Sol. Este telescopio estaba en el techo del estudio donde Barnard trabajaba, y ahí tenemos a Van Staveren y a Braid, que son los encargados en aquel tiempo de aquel estudio fotográfico. Daos cuenta de que en el año 1866, si nos ponemos a mirar la historia de la fotografía llevaba unos 20-25 años de existencia, tal y como con el concepto con el que conocemos hoy la fotografía. Por aquellos años, bueno, se estaba descubriendo cómo fijar la imagen fotográfica a las placas de cristal, que es donde se imprimía la luz en aquellos tiempos. Y fijaos el tamaño de una cámara fotográfica, como era, es curioso, ¿no? Como digo, en estos años, si queréis saber un poco más de la historia de la fotografía, podéis consultar a personas como a Daguerre, a Henry Fox Talbot o a John Herschel, que es el hijo del famoso astrónomo William Herschel, que fue este último quien precisamente logró fijar la imagen a una placa fotográfica, de modo que no se degradara con el paso del tiempo. A principios de la década de 1870, un tal Rudolf Paul se hace cargo del estudio donde trabaja Barnard, y Barnard trabaja como asistente de Braid, que es el jefe de fotografía de Paul. Aquí tenemos una fotografía de Barnard con un vagón especial que se dedicaba a la fotografía del aire libre. Es decir, que con este vagón lo transportaba y hacía fotografías bien en la calle o de retratos de personas en la calle. Bueno, a Barnard, de jovencito, lo que le gustaba era, cuando terminaba su trabajo en el estudio, llegar por la noche, aparcar su vagón fotográfico, subirse encima y contemplar el cielo. Desde pequeñito mostró un gran interés por la astronomía, por el cielo nocturno. Tanto es así que un día de 1870, Braid, que es su compañero de estudio, encuentra un objetivo deteriorado y le regala a Barnard un catalesco que construye él mismo con un tubo de cartón. Más tarde cae en las manos de Barnard un libro de astronomía de Thomas Dick, que es un divulgador astrónomo de aquella época que tenía bastante buena reputación.
En ella encuentra su primera carta celeste y Barnard a todas esas estrellas que observa por la noche ya les puso nombre y supo que pertenecían a una constelación o a otra. Su pasión por la astronomía fue incrementándose hasta que en 1876 compra su primer telescopio de 5 pulgadas con una montura ecuatorial y lo estudia y lo instala en el tejado del estudio donde trabaja. El telescopio Júpiter ya no estaba allí desde que pasó a manos de Paul el estudio de fotografía. Barnard contaba aquí ya con 19 años y se gastó un dineral en este telescopio, algo así como 8 mensualidades de su sueldo. Si lo transportamos, si os imagináis que Barnard fuese un mileurista de los de hoy en día, imaginaos cuánto dinero le costó a Barnard aquel telescopio. En 1877, la Sociedad Americana para el Progreso de la Ciencia se reúne en Nashville, en la ciudad de Barnard, y Barnard acude al encuentro y conoce al presidente de la sociedad, Simon Newcomb, y bueno, le habla de su pasión por la astronomía, y Newcomb le recomienda a Barnard que, como todos los astrónomos profesionales, estudie matemáticas. Así que Barnard en los siguientes años pues sigue trabajando en el estudio de fotografía, prosigue sus estudios astronómicos por la noche, pero empieza a estudiar matemáticas de forma autodidacta. Hay que decir que su formación en los procesos fotográficos, su conocimiento de las lentes, fueron más tarde de gran valor para el trabajo que iba a hacer pionero en la fotografía astronómica. En 1881 se casa con Rhoda Calvert, a la que conoce precisamente en este estudio de fotografía. Ella viene de Inglaterra y ejerce una influencia muy positiva en la vida de Barnard, porque ella lo apoya en su pasión por la astronomía, lo alienta para que obtenga una mejor educación y además lo ayuda en los cuidados de su madre, que está inválida. En 1881 Barnard descubre su primer cometa cerca de la estrella Alfa de Pegaso, pero no lo comunica. La prudencia de Barnard en este tipo de comunicados a la comunidad astronómica lo acompaña de por vida. Después os contaré también un poco. Sin embargo, a finales del 81 descubre otro cometa y otro tercero en el 82. Y esto sí que ella los comunica. Además, en la década de 1880 hay un observatorio privado en Nueva York que le paga a Barnard, o paga en general $200 por cada cometa que se descubre. Y Barnard recibe este premio en 5 ocasiones. O sea que descubrió 5 cometas más. Y con este dinero, bueno, pues Barnard se construye una casa en Nashville y se va a vivir allí con su mujer y su madre. Por aquellos tiempos ya Barnard en su comunidad, la comunidad de su pueblo, ya es conocido. Él invita a sus vecinos a que observen el cielo con su telescopio de 5 pulgadas. Y con este telescopio de 5 pulgadas, pues empieza a descubrir esos cometas y descubre a lo largo de su vida 17 cometas más. En 1883 ofrecen a Barnard una beca para estudiar matemáticas en la Universidad de Vanderbilt, que está en Nashville, en su pueblo, en Tennessee, al mismo tiempo que cuida del pequeño observatorio que hay en la universidad y hace uso de un telescopio de 6 pulgadas que hay allí. Es nombrado al poco tiempo instructor de astronomía práctica y allí estudia matemáticas, física y química hasta que se gradúa en 1887. Ahí tenemos una imagen del observatorio de Vanderbilt y el telescopio de 6 pulgadas que usó Barnard en su estancia durante su estancia en la universidad. En septiembre de 1887 lo llaman del Observatorio Lick y Barnard acepta allí un puesto. El Observatorio Lick depende de la Universidad de California y se va allí con su mujer. El Observatorio Lick está ahí en el monte Hamilton, en California,
Aquí tenemos una foto de la época. Y aquí es donde Barnard se va a continuar su carrera en astronomía en compañía de su mujer. En un principio se le asigna un telescopio de 12 pulgadas y un detector de cometas. Barnard descubre más cometas en el 88, en el 89. En el 89 también hace una notable observación de una ocultación de una luna de Saturno por el sistema de anillos del planeta. Pero sin embargo a Barnard lo que le gustaba desde chico era la fotografía. Y uno de los trabajos más importantes que hace Barnard es en el 89, se pasa el verano fotografiando la Vía Láctea con una lente de retrato, una lente que se usaba para retrato en aquellos tiempos, de 31 pulgadas de distancia focal, y la acopla a un telescopio de 6 pulgadas que le sirve como guía. Esa es la lente Willard, es la lente que utilizó Barnard para hacer sus primeros trabajos en astrofotografía de la Vía Láctea y los cometas. A la derecha la tenemos ahí montada en una montura ecuatorial. Y aquí tenemos a Barnard con el astrógrafo Crooked, que se llamó así porque un banquero de San Francisco, que se llamaba Charles Crooked, proporcionó fondos al observatorio Lick para mejorar la montura de este astrógrafo. Y bueno, si os fijáis ahí en esta foto, no sé si os dais cuenta de que, bueno, ahí está la lente Willard con la cámara fotográfica detrás y está atada al telescopio de 5 pulgadas. No sé si veis ahí las cuerdas. Y Barnard está ahí haciendo seguimiento manual, ¿ves? Con el telescopio de 5 pulgadas. Y esta es una imagen de las que consigue Barnard con ese telescopio Crooked, con esa lente Willard. La lente Willard le saca fama a partir de que Barnard empezó a utilizarla y empezó a sacar esta fotografía. La lente Willard ganó fama en Estados Unidos. Bueno, en esta imagen de una exposición prolongada, para mostrar la nebulosidad débil que su equipo podía registrar, Barnard tuvo que quemar algo la M42, que es la parte de la nebulosa que se ve ahí abajo en el centro, y además tuvo que diafragmar un poco la lente para que las estrellas del borde de las placas no saliesen más redondas, ¿no? Barnard no se limita a presentar únicamente datos científicos. A Barnard le gusta que sus imágenes se muestren bellas y tiene un gran sentido de la estética. Bueno, utilizando las técnicas fotográficas y sus conocimientos, descubre un cometa por estos procedimientos en el año 1892. Sin embargo, los resultados de estos trabajos sobre la Vía Láctea y fotografía de cometas no se publican por el Observatorio Lick hasta 1913, porque a Barnard quería asegurarse una calidad de impresión satisfactoria, era muy exigente en este sentido. En junio de 1892, Barnard accede al telescopio de 36 pulgadas del Observatorio Lick. Se le asigna una noche a la semana. Y pocos meses después descubre con ese telescopio la quinta luna de Júpiter, Amaltea. Y resulta que es el primero desde Galileo que hace un descubrimiento visual de este tipo. Amaltea es una luna muy pequeña que está orbitando alrededor de Júpiter, entre Júpiter y la órbita de Io. Io es de los satélites galileanos, Io es la más próxima a Júpiter. Y esta luna forma parte de 4 peñascos que hay flotando entre la órbita de Io y Júpiter. Este es el más grande de esos 4. Y para descubrir esto, Barnard tuvo que tapar la luz del planeta Júpiter porque
Imaginaos lo que él vería, sería un puntito luminoso tremendamente pequeño que que destacaba algo sobre la luz que el planeta Júpiter despide a la observación de un telescopio. Luego Barnard, para asegurarse de que ese puntito era realmente algo que él había visto, lo que hizo fue tapar el planeta Júpiter y durante varias noches observó que efectivamente ese puntito seguía ahí. Entonces fue cuando Barnard comunicó su descubrimiento. Por eso decía antes que él era muy meticuloso a la hora de comunicar a la comunidad científica algún descubrimiento de este tipo. Le gustaba cerciorarse de que efectivamente lo que había visto estaba ahí. Este es el telescopio de 12 pulgadas donde Barnard primeramente trabajó en el Observatorio Lick. Es un telescopio refractor. Fijaos las dimensiones que tiene. Y fijaos las dimensiones que tiene el telescopio de 36 pulgadas. Con este telescopio de 36 pulgadas, Barnard empieza a estudiar las novas y se da cuenta de que hay una emisión de gases, toma notas de ellas. Barnard, por esto y otras muchas cosas a lo largo de su vida, se distinguió como uno de los mejores astrónomos, uno de los astrónomos con mejor vista de la historia. Tenía una vista muy aguda. El descubrimiento de Amaltea consagran a Barnard como observador de primera y a los pocos meses viaja a Francia, recibe la medalla de oro de la Academia de las Ciencias por sus notables proezas en astronomía. En 1895 acepta la implantación del observatorio Yerkes, que está en proceso de construcción, que depende de la Universidad de Chicago. Es nombrado profesor de astronomía práctica y en este periodo se abre una brecha en la actividad observacional de Barnard, que se aprovecha para ir preparando las publicaciones de los resultados de las fotografías que ha hecho en el Monte Hamilton, en el Observatorio Lick. En febrero del 97 viaja a Inglaterra y recibe la medalla de oro de la Real Sociedad de Astronomía. El 21 de octubre de 1897, el telescopio de 40 pulgadas del Observatorio de Yerkes es oficialmente inaugurado. En realidad, el telescopio de 40 pulgadas estaba en prueba desde mayo del mismo año. Lo que pasa es que hubo un accidente y se cayó una plataforma de las que hay dentro de la cúpula y tuvo que ser reconstruido. Afortunadamente, ni el telescopio ni Barnard sufrieron ningún daño. Este es el telescopio de 40 pulgadas de Yerkes. Otra bestialidad, ¿verdad? Con este telescopio Barnard realiza mediciones micrométricas de las componentes de los cúmulos globulares, de los satélites más débiles de los planetas, descubre y estudia algunas estrellas variables. Como he dicho antes, las novas eran especialmente interesantes para él, las examinaba, estudiaba sus fluctuaciones luminosas y detecta que en muchas de ellas hay envolturas nebulosas, ¿no? Entonces no se sabía lo que era una nova. Él simplemente toma nota de lo que observa. Tomó parte de la campaña de observación del asteroide Eros entre 1900 y 1901. Este es el Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago. En el año 97, la Universidad de Chicago recibe de Miss Catherine Bruce, son $7.000 para la financiación de un astrógrafo. Catherine Bruce es la hija de George Bruce, que es un rico inventor y empresario de Estados Unidos. Esta mujer era una filántropa, amaba la astronomía y amaba la ciencia y donó mucho dinero a muchas instituciones en pro de la ciencia. Tanto es así que un cráter de la Luna lleva su nombre, el cráter Bruce de la Luna, lo lleva en su honor. Este es el astrógrafo Bruce. Bueno, no he dicho que Barnard va buscando la excelencia óptica y va buscando una lente
que le permita realizar fotografía de forma satisfactoria. Y viaja a Europa y allí encuentra una lente, un doblete apocromático de 10 pulgadas, con el que construye, con el que se instala en este astrógrafo, además con otra lente de 6 pulgadas y medio y un telescopio guía de 5 pulgadas. Además se hace con una excelente montura que se desarrolla especialmente para este cometido. En el año 1904 se levanta un pequeño observatorio de madera para albergar al astrógrafo Bruce a 100 metros de la residencia de Barnard. La residencia de Barnard estaba muy cerquita del observatorio de Yerkes. Al final Barnard, bueno, pues, se hace con un equipo, con el equipo que él estaba soñando, ¿no? Así que cuando el cielo era claro y la noche no había luna, se podía encontrar a Barnard allí realizando largas exposiciones de la Vía Láctea o de algún cometa, a menos que tuviera una asignación en el observatorio Yerkes, en el telescopio de 40 pulgadas. Y este es el trabajo de Barnard. Vamos a ver una serie de fotografías suyas. Siempre le interesaron las regiones nebulosas de la Vía Láctea y en cada fotografía se le revelaba alguna nueva área de la que ni siquiera se sospechaba de que existiese. Ahí tenemos la región del Cisne, ahí a la izquierda tenemos la estrella de Mare, rodeada de nebulosas brillantes y oscuras. A la derecha tenemos la nebulosa de Norteamérica, se distingue también un poco la nebulosa del Pelícano. Deciros que el tiempo de exposición de esta fotografía rondaba, por los datos que he podido leer, entre las 3 y las 5 horas. Lo dudo. Algún mecanismo tendrían que haber intentado. Pero en aquel entonces no existía la montura motorizada ni con coches, eso seguro. Aquí tenemos más región del Cisne, tenemos la nebulosa de la Mariposa con la estrella Sabit, la fotografía de la izquierda. Aquí tenemos la nebulosa oscura de la E, que es bastante famosa. Tenemos ahí la estrella Altair, eso está en la constelación del Águila. Barnard también investigó muchos casos de estrellas que parecían estar envueltas en un vago material nebuloso, como son las Pléyades. La tenemos ahí, la fotografía de la izquierda. La región de Rho-Fuco, eso está en la constelación de Escorpio. Ese es el Monte Wilson, donde en 1905 se transportó al astrógrafo allí al Monte Wilson. Se invitó a Barnard para que retratara desde allí la zona sur de la Vía Láctea. Se llevó su astrógrafo Bruce, allí se le instaló no en la cúpula esa, sino en una especie de casetilla que se instaló en algún lugar de ese monte, cerca de ese observatorio, de esa cúpula. Y Barnard pasó allí 9 meses dedicándose en exclusiva a fotografiar la Vía Láctea. El observatorio Monte Wilson se encuentra a 32 kilómetros de Los Ángeles, está a una altura de 1740 metros sobre el nivel del mar y fue fundado en 1904 por George Ellery Hyde. Una de las anécdotas que he podido leer sobre Barnard es el testimonio de algún compañero de él en este observatorio de Monte Wilson, en el que dice que Barnard pasaba la noche entera haciendo su trabajo, su fotografía, y que dormía muy poco. Cuando a él le gustaba terminar la sesión de astrofotografía y esperar a que saliese el sol, le gustaba contemplar el amanecer. Después se tomaba un café y se ponía a trabajar sobre las placas fotográficas que había conseguido en esa noche. Algún día se echaba una siesta. Y también he podido leer que a Barnard le gustaba cantar. Y en los pasillos del observatorio, si Barnard estaba cantando aquella noche, significaba que la noche
era buena y que el trabajo iba sobre ruedas. Aquí tenemos más fotografías. Ahí tenemos la nebulosa de la Pipa. Está al sur de Ofiuco, entre las constelaciones de Sagitario y de Escorpio, la fotografía de la izquierda. A la derecha tenemos el joyero de Escorpio, o también conocido como el falso cometa. Si os fijáis, todo siempre está envuelto en nebulosas oscuras y nebulosas brillantes. Bueno, la nebulosa de la Pipa es la gran nebulosa oscura por excelencia, ¿no? Esa se distingue, en un cielo oscuro se distingue en el campo, La fotografía de la izquierda es lo que hay al norte de la nebulosa de la Pipa. Se la conoce también como la nebulosa del caballo. No sé si en esta fotografía, pero si os fijáis ahí que es como la cabeza de un caballo y con las patitas así parece que está el caballo alzándose, ¿verdad? Ahí tenemos también otra de las famosas nebulosas oscuras de Barnard, que es la nebulosa de la serpiente. Si os fijáis abajo de la fotografía en el centro hay como una especie de S, una zona oscura. La fotografía de la derecha es la zona de Vulpecula. Ahí sí que contrasta bastante las nebulosas oscuras. Esta es la zona también, entre Sagitario y Escorpio. Ahí tenemos el cúmulo de la mariposa en la fotografía de la izquierda, rodeada, como no, de nebulosidad oscura. A la derecha tenemos el cúmulo de Ptolomeo en el centro de la fotografía. Estas son imágenes todas de gran campo. Lo que interesaba era captar qué es lo que había en la Vía Láctea, la composición que tenía la Vía Láctea en cuanto a nebulosa brillante, nebulosa oscura. Y bueno, todas estas fotografías que os he enseñado están todas recopiladas en el Atlas fotográfico de las regiones celestes de la Vía Láctea, que es el legado más valioso de Barnard. Los fondos para publicar el Atlas estaban garantizados por la institución Carnegie desde 1907. Sin embargo, Barnard siempre fue un perfeccionista y trabajó durante muchos años en el montaje del Atlas y en la descripción de la fotografía y en la inspección de las más de 35.000 copias que se requerían para 700 fotografías del Atlas. Él no había completado la tarea en el momento de su muerte, así que la obra fue terminada por Edwin Frost, que era el director del Observatorio Yerkes, mientras Barnard trabajaba allí, y por la sobrina de Barnard, Mary Calder. Deciros también que todo lo que os estoy contando sobre la vida de Barnard lo he sacado de la biografía que Edwin Frost escribió sobre Barnard y que la podéis encontrar en la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. La publicación del Atlas fotográfico de las regiones celestes de la Vía Láctea se hace en el año 1927 por la institución Carnegie. A Barnard también le interesó fotografiar cometas, como han podido ser el Giacobini. Y Barnard aguardó la llegada del cometa Halley en 1909, tomó muchas fotografías, aunque según sus propias palabras, la fotografía de los cometas no aportaba ninguna nueva información concerniente a estos extraños cuerpos. A lo mejor os preguntáis qué estaba haciendo la comunidad científica mientras Barnard se dedicaba a la fotografía. En aquellos tiempos, la medición del espectro electromagnético es lo que se estaba haciendo por la comunidad astronómica. Y era el tiempo de Pickering, no sé si habéis escuchado hablar de las mujeres que trabajaron para Pickering, que recababan datos sobre el espectro de las estrellas y las clasificaban. También estaba Edwin Hubble,
que empezaba a estudiar precisamente en la Universidad de Chicago, que más tarde fue el que descubrió la expansión del universo gracias al corrimiento al rojo, a la espectrografía. También estaba en esos años Henrietta Levy, que fue la que descubrió las variables cefeidas, que son las que sirven para medir las distancias, las enormes distancias que nos separan de las estrellas y de las galaxias. Eso era lo que ocurría en la comunidad astronómica en los tiempos en que vivió Barnard. Barnard también hizo algunas mediciones de espectros y cosas así, pero por lo que destacó fue por sus observaciones y por las fotografías. Y bueno, aquí tenemos una salida de los compañeros del Observatorio de Yerkes. Si estuviese aquí Plegue diría que se lo pasaron pipa. Aquí tenemos la primera expedición del Observatorio de Yerkes para un eclipse de sol, el acontecido el 28 de mayo de 1900. El equipo se desplazó a Carolina del Norte para observar y fotografiar el eclipse. Ahí la tenemos en la fotografía en un campamento temporal. Y transportaron un montón de instrumentos, un bolómetro para medir el calor del sol, un celostato y varios telescopios. Y aquí tenemos una fotografía del eclipse de sol, para lo cual se empleó un telescopio horizontal, un telescopio solar horizontal de 61 pies de distancia focal, 18 metros. Se utilizó para capturar la corona solar en el momento del eclipse total. Un telescopio horizontal es una estructura, más bien una estructura alargada por la que va a pasar un haz de luz, la luz del sol. Incluso se tapaba, por donde pasaba ese haz de luz, se tapaba con una lona porque eso podía propiciar incendios, ¿no? Si estaban en el medio del campo podrían provocar incendios cerca del haz de luz por donde pasa la luz del sol, ¿no? La luz del sol se refleja en los espejos del celostato. El celostato lo que va haciendo es un seguimiento del movimiento del sol en el cielo. Con el movimiento de esos espejos lo que se hace es que el haz de luz se mantiene fijo y en ese haz de luz se montan todos los instrumentos, los instrumentos que sirvan para medir lo que se quiera medir, tanto el calor como el espectro o como para hacer fotografía. Desde luego el equipo que tuvieron que llevar, que transportar y que montar sería considerable. Especialmente estuvo interesado en el eclipse de junio de 1918 y se desplazó en esta ocasión a la estación de Green River en Wyoming. Aquí tenemos también otra fotografía suya, ahí tenemos el sol eclipsado, la corona, algunas fulguraciones se pueden apreciar también. Bueno, Barnard dedicaba mucho tiempo a investigar sus placas fotográficas y hacía comparaciones de los mismos campos que había fotografiado en una placa y en otra. Así fue como en el año 1916 descubrió una estrella en la región del Fiuco que se movía. Tiene un movimiento propio de 10,4 segundos de arco por año, unos 30 minutos cada 180 años, que es el mayor detectado jamás. Ahí tenéis dos fotografías de la estrella de Barnard, que es una enana roja, está a 6 años luz de distancia y es el segundo sistema solar más cercano a nuestro Sol, después de Alpha Centauri, y se necesita un telescopio bastante potente para verla. La fotografía de la izquierda está tomada en el año 2004. Si os fijáis, está la estrella ahí señalada con dos flechas y hay dos estrellitas a su izquierda que nos sirven como referencia porque en el año 2008 la estrella de Barnard se ha desplazado hacia arriba y donde se aprecia este movimiento propio de esta estrella. El mayor detectado jamás, como digo.
Barnard fue galardonado con la Estrella de Oro Plus de la Sociedad Astronómica del Pacífico en 1917 y sus servicios a la ciencia fueron reconocidos por muchas sociedades científicas. Fue presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, miembro de la Real Sociedad Astronómica y de la Sociedad Americana de las Artes y las Ciencias. Fue también al mismo tiempo editor asociado de la revista Astronómica. Barnard fue diagnosticado de diabetes en el año 1914. Los médicos le aconsejaron dejarlo observar por el gran telescopio durante un año y Barnard hizo caso a las exigencias de su médico, con lo cual su salud mejoró bastante. Durante los siguientes 7 años él procuró mantener unas observaciones un poco más acordes a sus limitaciones, a su estado de salud. Pero sin embargo a Barnard le fue imposible mantenerse alejado del astrógrafo luz y cuando la noche era clara y la luna no interfería, él estaba allí haciendo astrofotografía. En el año 1921 muere su mujer, después de 40 años de matrimonio, y Barnard muere en una tarde de febrero de 1923. Aunque su vida duró algo más de 65 años, el número de horas que Barnard pasó bajo el cielo nocturno o bajo las cúpulas de los observatorios fueron más que las que cualquier otro que hubiera vivido 80 años. Y para despedirnos os voy a dejar con un momento en la vida de Barnard y del equipo del observatorio Yerkes, que yo me imagino que sería un gran día para ellos, que fue la visita de Albert Einstein al observatorio el 6 de mayo de 1921. Yo mientras he hecho esta presentación, la verdad que he disfrutado bastante investigando la vida de Edward Barnard. Podéis profundizar un poco más, como os he dicho, consultando la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias, donde está su biografía. Y bueno, como ya digo, yo he disfrutado bastante, espero que vosotros hayáis aprendido algo y hayáis disfrutado con esta presentación y con la vida de Barnard, que creo que fue bastante interesante.